demostrarle al votante del PRO que él puede hacer lo mismo que Mauricio, pero mejor. Recordá suscribirte al canal de Ahora Play, darle likes a los videos y activar la campanita de notificaciones que te va a avisar de todo lo que subimos, que te va a gustar. Milei está dando muestras en los últimos días de querer él, por lo menos, mostrar que se ocupa de la política, que no solamente se ocupa de la economía, de la inflación, de bardear a los periodistas, de castigar a la casta, sino que se ocupa de gestión política. La reunión con los diputados el viernes, hoy con Jorge Macri, cosas que él antes no hacía. ¿Vos ves ahí que efectivamente él intenta dar una imagen de mayor ocupación sobre la gestión política? ¿Y por qué crees que sucede? Yo creo que estos 9 meses y pico de gestión, Javier, pueden ser vistos con diferentes, naturalmente, perspectivas, pero en principio yo veo una curva de aprendizaje bastante rápida del presidente. Ajá. Que al comienzo, bueno, pensaba que podía hacer básicamente por el mandato popular y por el supuesto de que el sistema estaba roto, casi lo que quería, y se dio cuenta que no. Se dio cuenta que las instituciones tienen su dinámica, que hay una inercia que no puede desconocer, que el Congreso tiene sus reglas, que él un poquito había aprendido, pero a la distancia. O sea, él se sentaba en la periferia de la Cámara de Diputados y miraba todo con desconfianza cuando fue esos 2 años legislador. Todo eso lo fue como de alguna manera metiendo en un juego que a él por ahí no le resulta cómodo, pero está obligado a jugar, ¿no? Entonces la hipótesis original de poder ser un presidente antisistema, que aparte desconocía o que no tenía, no le daba bola al sistema político, eso ya quedó claramente descartado, con costos no menores, porque obviamente la cuestión de la fórmula jubilatoria o lo de la CIDE y compañía fueron, bueno, fracasos para él, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que ahora, bueno, salió de su zona de confort y está empezando a hacer cosas que está obligado a hacer. Por ahí antes las delegaba o pensó que podía delegarlas y no le salió bien, porque al final del día puedes tener a quien quieras de jefe de gabinete, alguien novato o alguien experimentado, pero bueno, la gente quiere hablar con el dueño del circo, ¿no? Y sobre todo cuando mandás a alguien a negociar y no le das recursos, en definitiva Guillermo Franco tampoco puede hacer magia, ¿no? No puede seguir prometiendo indefinidamente soluciones cuando la guita no llega. Y en política la guita no es todo, pero es casi todo, ¿no? ¿Hacia quién va dirigido ese mensaje de Milei de ocuparse de estas cosas? ¿Hacia los propios, hacia los ajenos, hacia los mercados, hacia los empresarios? Yo creo que hay ahí varios interlocutores y varios destinatarios, ¿no? Le agregaría esto al Fondo Monetario también, Javier, que es un actor crecientemente importante, sobre todo teniendo en cuenta la necesidad que tiene el gobierno de, bueno, terminar de aclarar la cuestión de los dólares para el año que viene. Sí. Y en parte para este año también, ¿no? Salir o no del cepo puede ser una decisión, digamos, estratégica, pero sin dólares no vas a poder salir y esos dólares no están apareciendo, con lo cual la relación con el fondo se vuelve más estratégica. ¿Qué te pide el fondo? Más política, más negociación, más interacción, entender que el gobierno tiene al margen del compromiso por la cuestión fiscal, esa decisión que también no tuvo ningún otro antes, aparte de eso, sabe cómo hacerlo. Y ese saber cómo implica no tanto lo técnico, porque en definitiva el libro de texto ya está escrito, sino la implementación, donde ya los libros no te sirven, se quemaron los libros, ¿no? Totalmente. No el cómo. Bueno, y en el cómo, bueno, a pesar de que el gobierno es presidencialista y tiene un presidente que ocupa el centro de la escena, necesita interactuar, necesita negociar. Ahí es donde yo creo que, como vos marcás bien, hay múltiples, digamos, destinatarios de esta señal, pero la más importante en todo caso es plantear una presidencia con recursos y con pragmatismo, donde el Milei ideológico que existe, que es importante, que se pone sobre todo un poquito violento a la noche, ¿no? Con el tweet, bueno, le deja lugar al Milei pragmático, al que tiene que hacer lo que tiene que hacer y lo hace. Lo que pasa es que hasta ahora
veíamos viendo que esa dualidad entre el dogmatismo de Milei en las redes y el pragmatismo de Milei en la política se ejecutaba vía Santiago Caputo, vía a veces Karina Milei y los Menem, vía Guillermo Francos. Hoy decide él ponerse. ¿Hasta qué punto ese dogmatismo de las redes le puede dificultar este roce con la política más de barro, ¿no? ¿no? Te tenés que ver la cara con los diputados, con los gobernadores. Tiene costos y beneficios. Yo te diría, tendemos a enfatizar siempre los costos nosotros porque vemos lo que le cuesta a él, las consecuencias reputacionales que eso tiene. Pero déjame por un minuto meterme en un terreno horrendo, pero que es inevitable, que es el ya electoral, ¿no? Porque el presidente ya está pensando en términos electorales, como todos los actores políticos. La audiencia se va a enojar con esto, nosotros que interactuamos con los políticos, bueno, hay que avisarles que no lo único, pero lo más importante que están pensando es en las elecciones del año que viene. Todo ya, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿qué necesita Milei, sobre todo en su vínculo tan singular, complejo con Macri, ¿no? Demostrarle al votante del PRO que él puede hacer lo mismo que Mauricio, pero mejor. Por ejemplo, arreglar con el primo, arreglar el quilombo de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires. Sí. Solucionar cuestiones complejas. Bueno, también Milei puede hacer, no es tan difícil hacer eso, ¿no? Él necesita demostrarle eso al votante que ve todavía en Mauricio algo que no, el sistema político no te ofrece como alternativa. ¿Cuántos Mauricios tenés? ¿No? Bueno, Mauricio logró que nadie ocupara su lugar. No hay un empresario exitoso, etcétera, etcétera, que gestionó bien su distrito, que como presidente, bueno, metió la pata, pero que está dispuesto todavía a seguir haciendo política. Bueno, Milei quiere decirle a su espacio electoral, ¿no? Digamos, a su nicho electoral amplio, ¿no? Que es el votante del PRO, que lo votó en segunda vuelta, que todavía forma parte de su base de sustentabilidad en materia de opinión pública. Bueno, yo hago lo de Mauricio también. No tienen que votar a Mauricio para tener las mismas prestaciones, ¿no? Entonces, pensá, digamos, en un vendedor de autos que dice, ¿querés una 4x4? La tengo. Ahora, ¿querés un fetito? También lo tengo, ¿no? Te vende lo que necesitas. Eso es una gran ventaja. Cosa que Macri no puede hacer. Él no puede contestarle a Milei del mismo modo. Ahí Milei le está ganando protagonismo, está demostrando capacidad de gestionar, que es una de las críticas que Macri, la verdad, con fundamento le hace, ¿no? Le dice, flaco, tenés que gestionar, tenés que meterte, tenés que estar en los asuntos, no podés delegar, y menos en Santiago Caputo. Bueno, ahí tenés también a Milei asumiendo, si querés, un rol distinto que tiene que ver con esta pequeña interna que no es tan pequeña, ¿no? Sergio, ¿y cómo estás viendo el manejo de las expectativas? Porque todavía prácticamente todas las encuestas, y particularmente las que le llegan al presidente, le marcan que hay un sostenido respaldo y un sostenido rechazo. Sí. Y que esas curvas y que esos bloques no se flexibilizaron demasiado. No. Pero quienes lo apoyan reconocen que pueden estar incluso hasta peor que lo que estaban antes de la gestión de Milei, pero que apuestan por la expectativa, por la esperanza, por un cambio. ¿Cuánto crees que eso depende más que de estas actitudes vinculadas a la gestión política a la gestión económica? Bueno, yo soy un poquito determinista, ¿no? Creo que lo económico va claramente a ser fundamental en en la percepción que tenga la sociedad en general y el votante de Milei en particular respecto a este gobierno, ¿no? Ahora, la pregunta es ¿cuánto crecimiento necesita el gobierno para lograr que la gente reconozca esta gestión? Hasta ahora, ¿qué te dice? Evitamos la hiper, que es un intangible, ¿no? Voy a decir, bueno, nos salvamos del descenso, está bien. Salvaste del descenso, pero estás ahí a mitad de tabla para abajo, ¿no? Como siempre, cuando zafaste de un problema, ya enseguida querés otra cosa que te alimente el futuro, las expectativas hacia adelante, y el gobierno necesita que la economía empiece a crecer, aunque sea un poquito. Hay que reconocer que en el último mes y pico, alguna señal positiva inicial
está teniendo. Nada como para emocionarte, ni que para que la gente lo sienta en el bolsillo, pero los datos son los datos y efectivamente hay como una especie de mínimo rebote, ¿no? ¿Alcanza esto? Yo creo que no, claramente, porque tenés que mirar no solamente lo que pasa en la macro, sino lo que pasa en el consumo, en el ingreso disponible de la gente, en los sectores sobre todo más afectados, algunos de los cuales siguen apoyando a este gobierno, los jubilados, por ejemplo. Pues decís, la jubilación mínima cayó 5% de que subió Milei, datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso. 5% es un montón. Es un montón. Sí, sí. Y ya estaban bajos, ya venían cayendo, digamos. Claro, venían castigados. Bueno, te baja un 5% en deudas reales, por más bonus que te dan. El jubilado, digamos, la nominalidad lo afecta como cualquier otro ciudadano, pero el 5% lo sentís seguro en el bolsillo. Y sin embargo, cuando uno mira los sondeos, bueno, entre los jubilados a Milei no le va mal, sobre todo los grandes conglomerados urbanos, ¿no? ¿Por qué cuento esto? Porque yo creo que él necesita rápidamente que haya un clima parecido al que había en la Argentina en el año 92. Vos sos muy joven, nuestra audiencia también, pero créanme que a la salida de la convertibilidad había muchas dudas al comienzo, reformas que nadie sabía si funcionaban o no, qué impacto iba a tener, en el sentido contrario a todo lo que se había dicho en Argentina en los últimos 30 años. Bueno, eventualmente algo cuajó ahí, ¿no? Gracias al control de la inflación, y hubo un cambio muy rápido de expectativas. Ahora, interesante esto, los más difíciles de convencer, ¿quiénes son? ¿Los ciudadanos? No, los empresarios, que son los que tienen que invertir, ¿no? Y ahí sí te digo que el presidente está enfrentando desafíos que tal vez él, no sé si en su momento, bueno, le dio la importancia que iban a tener, ¿no? Hay sectores importantísimos de la economía que quedan afuera del RIGI, del régimen de incentivo de grandes inversiones, o que en el RIGI ven más que una oportunidad, una competencia, porque vienen otros actores, se meten en tu segmento, vienen con guita fresca y te pueden sacar del mercado. Hay actores que sufren un tipo de cambio que para muchos quedó no competitivo. Bueno, los ruidos, fíjate qué paradoja, ¿no? El gobierno más liberal, libertario, tiene problemas con la libertad, sobre todo de acceso a la información, y tiene muchos problemas con supuestamente los sectores que deberían apoyarlo, que son las fuerzas del mercado. Esto parece contraintuitivo, pero es parte de lo que vemos día a día, ¿no?